Perséfone es la diosa de la primavera y la vegetación, una de las diosas más importantes en el panteón olímpico, la reina del inframundo. Perséfone habría nacido producto del abuso que Deméter sufrió a causa de Zeus. Se dice que el dios, atraído por la belleza de la diosa y cegado por su lujuria, habría ultrajado a la joven doncella a pesar de ser su hermana, dejándola embarazada. Deméter, en cuanto supo que estaba esperando un vástago de su hermano a causa del abuso, decidió alejarse totalmente del Olimpo para así evitar que su criatura sufriera el mismo abuso por los dioses. Así, la desdichada diosa se mudó a Sicilia, muy cerca de la ciudad de Enna, en donde se sintió más libre y segura. En cuanto nació su hija, la diosa de la agricultura se alegró tanto que jamás se quiso separar de la niña. Con los años, Perséfone se convirtió en la hija predilecta de Deméter, y la tenía tan protegida por el temor de que los dioses la ultrajaran, que iba con ella a todas partes y jamás la dejaba sola. Sin embargo, un día su propio padre, Zeus, empezó a acosarla. Perséfone era una mujer llena de belleza con una figura sumamente hermosa, que el dios no podía aguantar su deseo. Al ver el peligro inminente en el que se encontraba su hija Deméter, desesperada le dijo que corriera a ocultarse en una alejada cueva para así burlar al dios, y que éste no cumpliera con su cometido. Así, tal cual le recomendó su madre, la bella doncella fue a ocultarse en la cueva, esperando que su padre no la encontrara jamás. Desafortunadamente, Zeus estaba enterado de su escape, por lo que para cumplir con su deseo, se transformó en una serpiente e ingresó en la cueva a buscar a la bella Perséfone y saciar sus bajos instintos. Asustada, la diosa temblaba, las lágrimas rodeaban su rostro, pues el saber que Zeus estaba deseoso de hacer la suya, la aterraba incesablemente. Finalmente, el dios dio con el paraje de la doncella, y allí dentro de la oscura cueva abusó de ella, tal cual lo hizo con su madre. Deméter pasó su vida entera intentando proteger a su hija de la lujuria de Zeus y sus demás hermanos, pero lastimosamente no lo logró. La diosa quería evitar el sufrimiento de su hija, pues cuando ella fue violentada sufrió amargamente, pero la astucia y lascivia de Zeus fue mucho más fuerte. Perséfone quedó embarazada de su padre, y con el tiempo dio a luz a Sagreo, quien prometía ser el próximo rey del Olimpo. Para la diosa Hera, esposa de Zeus, la sola idea de que su esposo nuevamente le había sido infiel, era causa de gran enojo, y peor aún, la propuesta de que el producto de la infidelidad de su marido tome el trono de todo el Olimpo, como hijo del rey, hizo que decidiera tomar venganza. Furiosa, Hera conspiró contra el hijo de Perséfone, para que éste no sobreviviera y así evitar su llegada al trono. La consorte de Zeus logró cumplir su palabra de no dejar entrar a su reino a ningún bastardo de su marido, y había incitado a los temibles titanes para que lo asesinaran. A pesar de todo, Deméter continuó al lado de su hija y la apoyó incondicionalmente, y tal como en el inicio la protegía y guiaba tanto como podía para que no sintiera dolor ni sufrimiento. Tiempo después, con todo mucho más tranquilo, Perséfone salió con las demás ninfas y diosas a recoger flores en el vasto campo muy cerca de su morada. Pasaron varios minutos, las hermosas mujeres estaban tan encantadas con las flores y su delicioso aroma, que no se fijaron en nada más que en tomar las flores más hermosas del prado. Perséfone, sumamente maravillada y atraída por la belleza de una flor que estaba a unos cuantos metros de ella, quiso recogerla para sentir su aroma. Así, la diosa corrió hasta la flor que resaltaba en el campo, y en cuanto se agachó a arrancarla, una enorme grieta se abrió enfrente de ella. Asustada, la joven miró la tierra para ver qué era lo que estaba sucediendo, pero en cuanto quiso levantarse, ya estaba en los brazos de un oscuro ser que la llevaba en un siniestro carruaje jalado por corceles negros. Perséfone había sido raptada, las demás diosas intentaron alcanzarla, las ninfas gritaron al escuchar el estruendo, pero no tuvieron éxito y ni siquiera lograron ver al malicioso hombre que la secuestraba, pues la muchacha se había alejado bastante del grupo, que nada pudieron hacer para detener al malhechor. Hades, rey del inframundo, fue quien secuestró a la bella diosa, pues en cuanto la vio quedó deslumbrado por su belleza, y cayó rendidamente enamorado de la muchacha que deseó hacerla su esposa, y gobernar con ella el inframundo para toda la eternidad. No obstante, detrás de su ciego amor, estaban las artimañas de la diosa Afrodita, pues ella habría sido quien ordenó a su hijo Eros lanzarle una de sus poderosas flechas en el pecho al rey del inframundo, para que se enamorara de Perséfone y se la llevara al reino de los muertos.
Por otra parte, Deméter desesperada gritaba el nombre de su amada hija, y al no tener respuesta empezó a culpar a las ninfas por la repentina desaparición de la joven diosa. Llena de enojo, la diosa de la agricultura les gritaba a las pobres ninfas que le devolvieran a su hija. Sin embargo, estas inmutadas trataban de alejarse de la furibunda diosa, pues su cólera era tal que sintieron terror. De tanta ira y dolor que sentía Deméter, convirtió a las hermosas ninfas en sirenas, seres mitad mujeres y mitad aves, como castigo por su desastroso descuido. Atormentada por el infausto secuestro de su hija, se dispuso a buscarla por todo el mundo para recuperarla. Sin embargo, su búsqueda fue en vano, pues no dio con el paradero de la diosa. La madre, envuelta en llanto y sumamente cansada por el fracaso, corrió hasta los aposentos de la diosa Hécate para que le ayudara a dar con el paradero de su amada hija. Al ver el desespero de la mujer, Hécate, encantada, aceptó ayudarla con sus grandes dones de la adivinación. Después de unos momentos, finalmente Hécate tenía una respuesta para la desesperada madre. La diosa de la magia le dijo que el señor del inframundo, Hades, su hermano, había raptado a su hija y la tenía prisionera en su reino, pues estaba profundamente enamorado de Perséfone. Al escuchar el crudo mensaje de la mujer, Deméter quedó destrozada con un llanto incontrolable. Buscaba a alguien que pudiese devolver a su hija a su lado. Al no recibir respuesta de absolutamente nadie, la diosa sintió una tristeza tremenda, e hizo caer en toda la tierra una gran sequía, convirtiéndola en infértil. La tierra estaba totalmente seca, y conforme pasaban los días la situación era mucho peor. El hambre invadía los aposentos de los hombres y la muerte llamaba a su puerta a causa de la furia de la diosa. Por queja de los demás dioses, Zeus se percató de lo que había hecho Deméter, y para solucionar la terrible catástrofe, el rey del Olimpo llamó a su hijo Hermes, el dios mensajero. Hermes estaba encargado de llevar las almas hasta el barquero Caronte, por lo que frecuentaba mucho a Hades en su reino, lo que significaba que podía intervenir para recuperar a Perséfone. Zeus le dijo a su hijo que descendiera al inframundo y negociara con Hades a la doncella, pues Deméter había causado tantos estragos en la tierra, que de no ser solucionados a tiempo acabarían con la vida misma. Zeus ya había intentado calmar la ira y sufrimiento de la diosa para que devolviera la fertilidad a los campos. Sin embargo, no tuvo éxito, pues la mujer desesperada pedía el regreso de su querida hija. Deméter estaba sumamente triste por la ausencia de Perséfone, que echó crueles maldiciones en el mundo, lo que había causado gran agonía en la tierra. La diosa le dijo a Zeus que hasta que su hija no regresara no retiraría el sufrimiento en la tierra. Al ver la desesperación y locura de Deméter, Zeus no tuvo más opción que tratar de recuperar a la muchacha de las manos del rey del inframundo. Hermes viajó en busca de la diosa, y en cuanto llegó al palacio de Hades, se percató que la joven estaba completamente serena recorriendo el inframundo a un lado del dios. Rápidamente, el mensajero abordó al raptor y después de un largo conversatorio con él, el astuto dios logró convencerlo de hacer un trato. Pero antes, Hermes le preguntó a Hades si le había dado de comer algo del inframundo, a lo que él le respondió que no. Comer los alimentos del reino de los muertos significaba estar atado para toda la eternidad a él sin poder abandonarlo jamás, por lo que para el regreso de Perséfone era crucial que ésta no haya aceptado ningún alimento. No obstante, Ascálafo, un habitante del inframundo, testificó que la diosa había comido semillas de granada, y que no podía abandonar el inframundo, pues había incumplido una de las reglas. Perséfone se llenó de furia, tomó agua del río Flegetonte, el llamado río de fuego, y lo echó sobre Ascálafo, convirtiéndolo en una lechuza, por su gran imprudencia. La muchacha deseaba volver al lado de su madre, pero también quería gobernar el inframundo junto a Hades siendo su esposa, por lo que para remediar el dilema, Hermes le dijo a Hades que dejara regresar a Perséfone por temporadas junto a Deméter, y así mantener el orden entre los dioses. Perséfone podrá pasar 6 meses aquí en el inframundo a tu lado, y los otros 6 meses en el Olimpo junto a su madre Deméter, dijo el dios con serenidad. Hades, al ver el caos que había desatado Deméter por el secuestro de su hija, cedió ante la propuesta del heraldo divino. Y así, ese mismo día Perséfone regresó al Olimpo con su madre gracias a la intervención del mensajero. La diosa, llena de felicidad, enseguida devolvió la vida y fertilidad a la tierra.
pero en los meses en los que Perséfone debía regresar junto a su esposo, Deméter sentía gran tristeza y desataba pequeñas maldiciones en el mundo, conformándose así las estaciones del año, pues durante el tiempo que Perséfone permaneciera en el inframundo la tierra sufriría con el frío invierno. De esta forma, la diosa se rigió la primavera compartiendo el patronato de la fertilidad con su madre, pero también gobernando en el inframundo junto a su esposo Hades. Con el tiempo, la diosa también se habría enamorado del rey del Averno, y junto a él gobernaba todo el inframundo. Perséfone se mantenía muy pendiente de su marido en la época en la que pasaba lejos de él, pues detrás de él había muchas mujeres que querían seducirlo. En uno de los meses en los que la diosa tuvo que regresar junto a su madre, su esposo habría sido tentado por la piel de una hermosa ninfa llamada Mente, y Hades, perdido en la belleza de la joven, deseó tenerla. El dios pasaba horas y horas observando la hermosa figura de la ninfa Mente, hasta que por fin se atrevió a buscarla, para hacerla suya. Mientras la muchacha se encontraba en la orilla del río Cósito, Hades la tomó por sorpresa y en cuanto quiso tenerla, su esposa Perséfone ya se había enterado de la terrible infidelidad, por lo que llena de furia descendió a buscarlo. Con un grito horrendo, Perséfone quitó de los brazos de Hades a la ninfa y la despedazó por completo. Luego tomó sus restos y los transformó en una planta de menta. Hades, perplejo al ver la ira de su mujer, retornó al inframundo, prometiendo que jamás volvería a fallarle a la diosa. Sin embargo, como era común entre los dioses olímpicos, la promesa no duró mucho tiempo, pues enseguida Hades posó su mirada en una bella doncella, la tierna ninfa Leuce. Y así tal cual lo hizo con Mente, corrió a buscarla para acostarse con ella. Para infortuna del dios, Perséfone se mantenía totalmente enterada de todos sus movimientos que cuando intentó tan siquiera buscarla, la reina corrió hasta ella y acabó con la ninfa en un abrir y cerrar de ojos. Hades quedó sin palabras al ver nuevamente la furia de su esposa, y a pesar de ello esta vez él tomó los restos de Leuce y la convirtió en un hermoso sauce blanco. Pasaron los años y Perséfone era feliz en el reino de los muertos, gobernaba junto a su esposo y cada día su amor acrecentaba. Un día hasta su aposento llegó la diosa Afrodita, la diosa del amor, y curiosamente en sus brazos cargaba a un hermoso bebé recién nacido. Intrigada por la llegada de la diosa con el niño, Perséfone le preguntó que por qué cargaba a un recién nacido hasta el inframundo, a lo que Afrodita le respondió diciendo que necesitaba un gran favor de su parte. La diosa empezó a contarle lo que había sucedido en el pasado y por qué ella tenía al bebé a su cuidado. Ante el misterio, Perséfone decidió escuchar para ver lo que tramaba la diosa. Según el relato, meses antes de la llegada de Afrodita al inframundo, en la ciudad de Chipre, la hija del rey habría faltado el respeto a la diosa, pues se habría opuesto a brindarle culto, aludiendo que ella era mucho más bella que la misma diosa. La actitud de la muchacha ofendió y enfureció tanto a la diosa, que quiso maldecirla enseguida, y así vengarse de ella. Afrodita habría infundido un deseo carnal sobre Mirra con su propio padre, el rey Cíniras. Mirra deseaba con lujuria acostarse con su padre a causa de las maldiciones de la diosa, por lo que durante 12 noches visitó la habitación del rey, lo embriagaba y consumaba su ferviente deseo. El rey no conocía a su amante, pues siempre la visitaba en la oscuridad, y todas las noches estuvo totalmente ebrio. Sin embargo, la última noche la curiosidad lo invadió y deseó saber quién era su lujuriosa visitante. Cíniras colocó una vela que iluminara su cara, y cuando el momento llegó vio el delicado rostro de su hija. El rey entró en pánico, y horrorizado empezó a perseguir a la muchacha por el terrible acto incestuoso. Amenazaba con matarla, por lo que Mirra salió huyendo despavorida del palacio de su padre. Mirra suplicaba a los dioses su salvación, pedía que la librasen de la ira de su primogénito, por lo que como respuesta divina fue convertida en un árbol, librándose así de la cólera del rey. Después de unos meses del árbol habría nacido un niño al cual Afrodita habría recogido. El recién nacido era Adonis, y para que nadie se lo quitara Afrodita lo llevó al inframundo, para que sea Perséfone quien lo cuide por unos años. La diosa del inframundo, al ver la gran belleza y ternura de Adonis, aceptó alojarlo en su palacio. Pasaron los años y el joven mortal creció junto a los reyes del mundo de los muertos, y su belleza cada vez era más resplandeciente, que incluso quien lo admiraba decía que el muchacho en realidad parecía un ser divino. Afrodita después de varios años regresó a ver a Adonis,
y cuando lo reconoció se topó con un muchacho sumamente bello y esbelto. Maravillada la diosa del amor deseó tenerlo para ella en su palacio como su amante. Enseguida lo tomó de la mano y se dispuso a salir del palacio de Perséfone. Sin embargo, al ver la osadía de la diosa, la reina del inframundo enfureció. La consorte de Hades se opuso a que Afrodita se llevara a Adonis a la superficie, y decía que era mucho peor que se lo llevara para cumplir con sus deseos carnales. Las dos diosas se miraron fijamente y empezaron una gran disputa por el hermoso joven. Perséfone gritaba desesperada echando de su morada a su rival, pues ella no permitiría que Adonis fuese presa de sus bajos instintos, sobre todo porque muy en el fondo ella también estaba enamorada del mortal, ya que durante todo ese tiempo que vivió a su lado se encariñó demasiado con él. La disputa fue tan tremenda que tuvo que intervenir el gran rey del Olimpo, Zeus. El dios dispuso que las diosas enamoradas debían compartir a Adonis, y así calmar los conflictos en el inframundo. A pesar de no estar del todo conforme, Perséfone aceptó la propuesta de Zeus, pues de todas formas no podría hacer nada en contra de su voluntad. Desde ese momento Adonis debía pasar un tercio del año con Perséfone en el inframundo, un tercio del año con Afrodita en la superficie y finalmente un tercio del año con quien él eligiera. Para desgracia de la reina del inframundo, Adonis eligió pasar la mayor parte del tiempo con Afrodita, por lo que al poco tiempo desistió de él. Perséfone continuó con su magno reinado en el reino de los muertos junto a su esposo Hades, hasta que un día hasta su palacio llegaron dos importunos visitantes. Estos eran Teseo y Pirito, quienes decían llegar en busca de Hades con un importante mensaje desde el Olimpo, pero cuando Hades los recibió quedó sumamente intrigado, pues estos se mostraban un tanto nerviosos y extraños, por lo que decidió averiguar cuál era la verdadera razón de su visita. Hades junto a su amada esposa los invitaron a un delicioso banquete mientras se encontraban en el inframundo. Ingresaron al palacio del rey, y un gran banquete concedido en una larga mesa con sillas tan grandes y extrañas propias del inframundo, los esperaba. Los hombres gustosos aceptaron y se dispusieron a degustar los varios alimentos que les habían servido. Perséfone vigilaba la actitud sospechosa de su marido para con los héroes, pero decidió observar cada uno de sus movimientos y ver qué pretendía. Así, una vez saciados, Teseo y Pirito pensaban en poner en marcha su verdadero plan. Sin embargo, en cuanto quisieron levantarse de las grandes sillas del inframundo, estaban atrapados. Los amigos intentaron de todas las formas zafarse de la trampa de Hades, pero no lo consiguieron. Para su desgracia, Hades era demasiado astuto que supo que algo andaba mal y enseguida los encaró. Perséfone, a un lado de su marido, estaba desconcertada con lo que estaba aseverando su esposo, y preguntó a gran voz qué era lo que realmente estaba sucediendo. Los hombres con temor y con sus voces temblorosas confesaron sus maliciosas intenciones, y empezaron a contar su inescrupuloso plan. Dijeron que estaban en busca de las mujeres más bellas de todo el mundo, para hacerlas sus mujeres. Teseo y Pirito planeaban raptar a Perséfone, tal cual como lo habían hecho con Helena, por su gran belleza. Los amigos habían concordado buscar grandes aventuras y dentro de ello deseaban tener esposas, por lo que la única manera en la que pensaron conseguir a las diosas más bellas de todo el panteón, era raptarlas impunemente. Hades, extremadamente furioso por el delito, defendió el honor de su esposa y con un grito de ultratumba, condenó a los héroes a pasar toda la eternidad encerrados en un calabozo del inframundo, atados a las sillas. Según una versión del relato, se cuenta que muchos años después, el héroe Hércules viajó hasta el inframundo a cumplir con uno de sus trabajos, y estando así logró liberar a Teseo de la condena, debido a su astucia y sobre todo por la misericordia de Perséfone. No obstante, Pirito no pudo ser liberado, pues Hades consideró que no merecía retornar a la superficie por su maliciosa hazaña y su impuro deseo por su esposa, y se dice que continúa pagando su condena en el reino de los muertos.